Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características del Mercurio en Aries, sobre todo el Mercurio natal en Aries. Y bueno, en el video de introducción hubo algo que yo no dije, que tendría que haber dicho, que es que el signo en el cual está Mercurio nos dice dos cosas. Principalmente nos dice, es decir, en primer lugar nos dice de alguna manera cuál es la manera en la cual el individuo piensa las cosas y comunica las cosas, es decir, el estilo en el cual piensa las cosas y dice las cosas, ¿no? Que es un poco la función de Mercurio. Para dar un ejemplo de esto, podemos decir que alguien con Mercurio en Aries, como vamos a ver ahora, tiene un estilo de pensar y de comunicación muy directo, muy de frente, muy de decir las cosas sin filtro, mientras que alguien que tenga, por ejemplo, Mercurio en Libra, su signo opuesto, va a pensar y a decir las cosas de una manera mucho más diplomática, ¿no? Porque Libra es un signo diplomático y Aries es un signo directo. También podemos decir que alguien con Mercurio en Géminis seguramente hable mucho y hable de muchos temas y diga montones de cosas, mientras que alguien con Mercurio en Escorpio, que es un signo secreto, va a decir solamente lo que cree que la otra persona tiene que saber y nada más. Es decir, Escorpio es sabido que es un signo secreto y se guarda detalles, ¿no? Entonces va a hablar lo justo y necesario. Bueno, el tipo de comunicación y el tipo de lógica, el tipo de pensamiento va a estar teñido por el signo en el cual está Mercurio. Pero también el signo en el que está Mercurio, es decir, el segundo punto sería que nos da de alguna manera una parte del contenido de lo que pensamos, ¿no? Es decir, las personas que tienen, como decía antes, vamos a verlo ahora, Mercurio en Aries, tienen una manera es decir, tienden a pensar o a ocupar su mente con cuestiones arianas que tienen que ver con combates, gestas, competitividad, deportes, inclusive violencia. Después lo vamos a ver en los ejemplos que tengo de famosos con Mercurio en Aries. Mientras que alguien que tenga Mercurio en Piscis seguramente va a tener un contenido mental que tiene más que ver con la fantasía, con el escapismo, incluso con la espiritualidad, ¿no? Si no va a estar obsesionado con la violencia, nada por el estilo, porque Piscis no es un signo violento. Alguien que tenga Mercurio en Sagitario va a tener una tendencia mucho más filosófica, ¿no? De discutir grandes verdades, ¿no? Y va a ser probablemente más dogmático, ¿no? Esto es algo que se sabe del Mercurio en Sagitario, pero bueno, sea más allá de los ejemplos que se puedan dar, hay que saber estas dos cosas. Por un lado, el signo en el que está Mercurio nos da un poco la manera en la cual la persona piensa y se comunica, el estilo de pensamiento y comunicación. Y por otro lado nos da de alguna manera un cierto tipo de contenido que es el que tiende a ocupar la cabeza e interesarle al nativo, ¿no? Así que bueno, sabiendo esto, ¿cómo es Mercurio en Aries y las personas que tienen Mercurio en Aries? Son arianas en cuanto a lo mental, entonces esto significa que son, como decía antes, muy directas, son de pensar rápido, es decir, Aries es un signo rápido, son de decir las cosas de frente, son de no tener filtro, de no callarse, de decir lo que tienen que decir y de decirlo todo, sin importar quién está escuchando y si a la persona que está escuchando le agrada o no lo que se está diciendo. También es un signo, Aries como signo puro, que está muy ligado a la acción. Esto es algo que hay que entenderlo. Es un signo de acción, no es un signo de teoría, Aries, ¿no? Entonces, al estar ligado a la acción, lo que nos dice es que la gente con Mercurio en Aries tiende a pensar que las soluciones para las cosas no son teóricas, sino que tienen que ver con actuar, ¿no? Entonces, justamente no se pierde un poco en la teoría o no pierden el tiempo en la teoría porque siempre van a sacar la conclusión de que la solución de las cosas está más en la acción y en tomar, digamos, cartas en el asunto que en, no son personas que se sientan en un café y solucionan el mundo, son personas de acción, ¿no? Bueno, Aries puede tener muchos defectos, pero la hipocresía no es uno de sus defectos, ¿no? Es decir, Aries es sincero y dice las cosas de frente. Y no es la clase de persona que va a andar diciendo una cosa porque le conviene, porque cree o le va a decir una cosa a uno y otra cosa a otro. Es decir, generalmente Mercurio en Aries va a decir lo que piensa y lo que le parece y la conclusión que llegó, y sin fijarse, como decía antes, en quién está escuchando o si le conviene o si es
digamos, propicio o no propicio decir eso en ese momento, ¿no? Ahora, Aries tiene un pequeño problema, que es el primer signo, y es un signo, como ya dijimos en muchos otros videos, sobre todo en Venus en Aries, no es un signo particularmente sofisticado, sobre todo en el pensar. Es decir, Aries es un signo que ve el mundo en blanco y negro, es decir, nosotros contra ellos, es el signo del guerrero, ¿no? Y para ser guerrero es necesario simplificar la vida, es decir, estoy yo y está mi enemigo y yo tengo que salir y pelear contra mi enemigo, ¿no? Y no hay, es decir, Aries no se puede detener a ver el mundo en grises, ¿no? De quizás yo no soy tan bueno y yo no tengo tanto la razón y mi causa quizás no está tan justificada y quizás el otro tenga algo de razón y su causa no sea una causa perversa, sino que tenga algo, digamos, tenga algo de razón también. O sea, Aries no se puede permitir pensar eso, porque si cuando empezamos a pensar eso decimos, bueno, no vale la pena entonces ir a pelear, y a Aries le gusta ir a pelear, tiene que ir a pelear, es el signo de salir a pelear, ¿no? Entonces Aries tiene que simplificar la situación diciendo, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros blancos, ellos negros, vamos a pelear. Y la famosa astróloga Liz Green, ya ni sé cómo se pronuncia, escribió un libro acerca de los signos y dice que todos los signos de fuego, los 3 signos de fuego necesitan pelear, necesitan causas por las cuales luchar, ¿no? Digamos, no conciben el mundo a nivel, digamos, mundano, ¿no? Es decir, como los signos de tierra, ¿no? Sino que necesitan ser como pelear en causas, ¿no? Y Aries es quizás el más obvio de esos signos. Y es como una especie de caballero andante que está buscando dónde va a luchar, es decir, su próxima aventura, ¿no? Salvar a una damisela en peligro, ¿no? Todas esas cosas tienen mucho que ver con Aries. Recordemos que yo hice una serie de videos de mitología griega y que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y en uno de los mitos, que era el mito de Jasón y los argonautas, que tenían que ir a buscar el vellocinio de oro, era considerado el mito de Aries, ¿no? Es decir, Aries es el héroe que va a luchar o que por lo menos se va a enfrentar a una serie de peligros para lograr un objetivo, ¿no? Liz Green dice algo muy interesante, dice que para ella hay 2 figuras en la historia, que bueno, una es histórica, la otra no tanto, que son completamente arianas, que una es Robin Hood y la otra es Juana de Arco, ¿no? Y dice, ambos tienen todas las características bien arianas. Juana de Arco tuvo la visión de que tenía que salir a pelear por Francia y fue a pedir un ejército y peleó y contra los ingleses bueno, al final después terminó obviamente en la hoguera, ¿no? Pero y Robin Hood, un poco la leyenda de Robin Hood ocurre porque el verdadero rey inglés, Ricardo Corazón de León, había ido a pelear a las cruzadas y su hermano estaba de alguna manera ocupando el trono y estaba abusando del poder, ¿no? Entonces toda la lucha de Robin Hood tenía que ver con una lealtad al rey verdadero, Ricardo Corazón de León, y ocurre que al final del libro de Robin Hood, de la leyenda de Robin Hood, Ricardo Corazón de León vuelve de las cruzadas, ¿no? Pero Liz Green dice, con Ricardo Corazón de León después no fue un buen rey, es decir, se esperaba como diciendo, bueno, entonces volvió el rey verdadero, y como volvió el rey verdadero, digamos, todas las injusticias fueron aplacadas y el país vivió feliz y en orden y con justicia, y eso no fue así. Ricardo Corazón de León abusó del poder tanto como su hermano, ¿no? Entonces dice, lo mismo ocurrió en el caso de Juana de Arco. Ella luchó por el rey de Francia, por la Casa Real de Francia. La Casa Real de Francia no tenía ningún mérito, digamos, no era mejor que las casas de Inglaterra o que las otras casas que había. Y también provocaron, digamos, injusticias y daños al país, ¿no? y negocios turbios. Entonces dice, en ese sentido, el ariano es como que necesita una causa, pero tiene que creer que tiene como la infantilidad de creer que su causa vale la pena cuando quizás no valga la pena, ¿no? Pero bueno, si Aries tiene que creer que vale la pena, tiene que decir, bueno, el rey por el cual yo estoy peleando es un buen rey, porque si empieza a ver que el rey por el cual está peleando a lo mejor es un rey que tiene un montón de defectos y que no sea mejor que el otro rey que se está combatiendo, la lucha se abandonaría, ¿no?
Así que esta es una característica muy del Mercurio en Aries. Tiende a pensar en términos muy simplificados de yo tengo razón, mis ideas son las mejores y las otras ideas está todo mal, son malas. Y quizás no sea capaz de ver las complejidades de la vida, ¿no? Otra cuestión que he observado en los Mercurio en Aries es que tienden a ser competitivos en cuanto al pensamiento, incluso les gusta jugar a juegos de mesa, les gusta jugar al ajedrez, les gusta jugar todo ese tipo de juegos que requieren destreza mental porque son competitivos. Aries es un signo muy competitivo, ¿no? Entonces las personas con Mercurio en Aries tienden la tendencia a meterse a veces en discusiones que no vienen al caso para ganar una discusión, ¿no? Es decir, yo digo blanco, la otra persona dice negro, entonces la cuestión es decir, Mercurio, que es el área de lo mental y la discusión es de alguna manera el terreno de la competencia y la lucha, ¿no? Es decir, entonces yo tengo que imponer un poco mi idea a los demás. Son grandes propagandistas de ideas, ¿no? Porque son, es decir, Aries no pasa desapercibido, es alguien que tiene que llevar, es como un guerrero que lleva el estandarte y todos los demás lo tienen que reconocer, ¿no? Así que bueno, no quiero estar 2 horas hablando de las características del Mercurio en Aries porque ya creo que se entiende, ¿no? Y creo que la mejor manera de entender un poquito mejor es viendo ejemplos, así que vamos a nuestro primer ejemplo. Y bueno, el primer ejemplo no es un ejemplo muy positivo, es Adolf Hitler, el dictador y genocida alemán, o técnicamente austríaco, quien técnicamente tenía Sol en Tauro, pero tenía Mercurio en Aries, ¿no? Y es un claro ejemplo, si bien es negativo, de Mercurio en Aries, ¿no? Es decir, Hitler era un gran comunicador, y era un comunicador muy directo, él decía sus verdades, entre comillas, muy en la cara, el que le quisiera escuchar, el que estaba de acuerdo lo escuchaba, el que no estaba de acuerdo también lo escuchaba, y es decir, su estilo de comunicación era muy ariano, era muy de decir las cosas de frente sin importarle quién estaba escuchando, pero por otro lado el contenido de su discurso era también muy ariano, era siempre bélico acerca de la guerra, nosotros contra ellos, nosotros somos los puros, y hay que destruir a las razas inferiores, hay que destruir a los enemigos de Alemania. Todo eso era un discurso, digamos, muy de Mercurio en Aries, ¿no? También una sobresimplificación extrema, ¿no? De decir, acá el problema, digamos, son los judíos y hay que matarlos a todos, y bueno, esa era digamos, obviamente esa no era la manera de solucionar los problemas que tenía Alemania en ese momento, ¿no? Los judíos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Alemania. Pero bueno, este es un ejemplo, digamos, bastante negativo del estilo de Mercurio en Aries, ¿no? Es decir, piensen un poco cómo se lo recuerda Hitler, es decir, está hablando en un micrófono, en un acto, digamos, todo enojado, todo apasionado acerca de conquistar el mundo. Bueno, eso es Mercurio, más Mercurio que en Aries, que eso no se consigue. Bueno, un ejemplo un poquito más positivo de Mercurio en Aries sería el director hollywoodense o estadounidense Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, además de ser director de cine, es guionista, empezó como guionista y bueno, se caracteriza porque sus películas llevan una dosis muy grande de violencia y de enfrentamiento, siempre son películas donde hay armas, donde hay muertos, donde hay heridos, ¿no? Una de ellas es Kill Bill, en la cual Uma Thurman interpreta a... bueno, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, pero bueno, a una chica que le habían puesto en coma una banda de gángster a la que ella pertenecía, entonces se quiere vengar de todos y bueno, empieza una matanza, digamos, para vengarse de todos sus enemigos hasta llegar a Bill, que era su marido, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo un poco más positivo de un Mercurio en Aries, ¿no? Además hay que ver que Quentin Tarantino, el que conozca más o menos la historia, a él le encantaba el cine, trabajaba en un videoclub y bueno, quería empezar a hacer películas, empezó a escribir guiones y sin un peso en un momento dijo voy a filmar mi primera película, que fue Reservoir Dogs, ¿no? Perros de la calle, y la pensaba filmar con 2 pesos que tenía, ¿no? Pero después, bueno, uno de los actores le dijo que él podía conseguir financiamiento, al final terminó filmándola
bueno, con un poco más de recursos y terminó haciendo una carrera a partir de eso, es decir, alguien muy dedicado a la acción, ¿no? Es decir, no que se perdía en la teoría, es decir, no era la clase de persona que se iba a poner a escribir 25 guiones, guardarlos en un cajón y esperar que solo le llegara una oportunidad. Es decir, yo escribo el guión y me filmo la película y voy para adelante, ¿no? Lo mismo hay que decir de Hitler, lamentablemente, es decir, era una persona de acción, es decir, no se quedaba con discutir sus ideas en el café, sino que armó todo un grupo, el partido nazi, y empezó, y bueno, y tomó el poder y fue a elecciones y en un momento lo nombraron canciller y después tomó el poder, es decir, era un loco, pero un loco de acción, no era un loco de teoría, ¿no? Y bueno, generalmente voy a dar dos ejemplos de personas famosas con la posición de Mercurio en un signo, pero como acá incluía Hitler, voy a dar un tercer ejemplo para compensar un poco. Y esta persona que está en la foto es, yo la mencioné muchas veces en mis videos de mictología, es el profesor Joseph Campbell, ¿no? Joseph Campbell fue un estudioso de los mitos y fue una persona que estaba fascinada con la mitología, a tal punto que, bueno, de alguna manera es el responsable de haber llevado a las masas la cuestión de la mitología, ¿no? Es decir, si bien, obviamente la mitología era un tema conocido, era un tema como más académico, y fue Joseph Campbell el que de alguna manera popularizó la noción de que la psicología, la mitología tiene mucho que ver con la psicología de las personas y la mitología nos puede ayudar, bueno, a comprender verdades del inconsciente y dilemas del ser humano, ¿no? Y bueno, fue un predicador incansable de esta idea de la mitología, es decir, era profesor universitario, daba cátedras, digamos, y clases y materias acerca de mitología comparada. Y bueno, empezó a escribir libros, escribió docenas de libros acerca de mitología y se lo conoce sobre todo porque él estaba muy interesado en la mitología del héroe, ¿no? Él escribió un libro muy muy conocido llamado El héroe de las mil caras, donde dice que todos los mitos del héroe tienen una estructura común, sin importar de qué cultura vengan. Entonces la idea es como que el héroe está primero como que no recibe el llamado y tiene una vida normal, después recibe un llamado a la aventura, entonces tiene que aceptar el llamado a la aventura, quizás no quiere, pero la vida lo fuerza, y después le aparece un maestro, entonces bueno, tiene que enfrentarse con el lado oscuro, digamos, con un villano que representa el lado oscuro y vencerlo. Y todo esto es una temática común a todos los mitos del héroe, ¿no? Y si esto les suena conocido, el que se basó en el libro de Joseph Campbell para escribir el guión de su película fue George Lucas, que escribió Star Wars con la idea de que Star Wars iba a ser un mito del héroe moderno, ¿no? Y la saga de Luke Skywalker sigue estos parámetros. Es decir, Luke Skywalker trabajaba en una granja de sus tíos y en un momento tiene el llamado a la aventura, encuentra estos robots, entonces aparece un maestro que es Obi-Wan Kenobi, que estaba ahí porque en realidad sabía que de alguna manera Luke era, bueno, venía con toda una historia atrás, ¿no? Y tiene que dejar su vida, la vida que él había planeado para ir al llamado de la aventura, enfrentarse con el malvado que es Darth Vader, que después resulta que es su padre, toda esa historia, ¿no? Y fíjense cómo este es un caso también típico de Mercurio en Aries. Es una persona que estaba fascinado con un tema. Ese tema era muy ariano, el tema del héroe, el tema del guerrero, el tema de la persona que va en una búsqueda, que le toca una gesta, ¿no? Que tiene una causa por la cual pelear, ¿no? Es decir, Luke Skywalker luchaba contra un imperio maligno, digamos, los rebeldes eran los buenos y Darth Vader era todo lo malo que había. Y bien ariano, bueno, a ver, esto no lo escribió Joseph Campbell, eso lo escribió George Lucas, ¿no? Pero el mito del héroe es un poco así, ¿no? Es bien ariano, o Joseph Campbell lo propuso como un tema bien ariano. Y bueno, y hizo incontables esfuerzos para que ese interés que tenía él, la gente lo conociera, escribió montones de libros, hizo un programa de televisión muy conocido que se llama El poder del mito, ¿no? Que lo hicieron justamente en el Skywalker Ranch, en el rancho o en la estancia, digamos, en California que tenía George Lucas en los años 80. Y fue producida un poco por George Lucas porque quería que la gente conociera a Joseph Campbell y al mito del héroe, ¿no? Y bueno, este es un caso muy positivo de Mercurio en Aries, alguien que está muy interesado en un tema que tiene que ver con Aries y que logra, digamos, difundir ese tema y hacer que un montón de gente que fuera de los ámbitos académicos se fascinara con ese tema, ¿no?
Así que bueno amigos, vamos a terminar acá. Como para hacer un pequeño resumen, bueno, Mercurio en Aries es un Mercurio muy directo, muy que dice las cosas de frente, muy que tiende a pensar en términos de blanco o negro, muy que tiende a pensar en términos de acción, es decir, para Mercurio en Aries no pensar sin actuar no significa nada. Y es un pensamiento muy rápido, quizás un poco, digo, quizás demasiado poco reflexivo, como es Aries. Aries no es muy de reflexionar y de pensar, sino es más de largarse a la acción. Eh, y bueno, tiene un contenido ariano, es decir, competitivo, digamos, luchador, guerrero. Y está interesado un poco en todos esos temas y esa es un poco la manera de procesar lo mental que tiene Aries, ¿no? Así que bueno, espero que les haya interesado y bueno, como siempre les pido que, bueno, si les gustó me den un me gusta, que si les interesa el contenido de mi canal se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.